Bloque 2. Secuencia 1. Sesión 13. ¿Cuál es el tesoro que encierra la educación? Identificarán el desarrollo de competencias para la vida que se pretendan lograr al término de la educación básica. Hoy en nuestro programa radiofónico Juntos por el Camino, que les ofrece un espacio de participación, hablaremos sobre el desarrollo de competencias para la vida, las cuales se pretenden lograr al término de la educación básica. Para dar inicio a esta sesión, me permito leer algunas líneas que Jacques Delors escribió en 1994 en un informe a la UNESCO sobre la educación para el siglo XXI, denominado La educación encierra un tesoro. Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, pilares del conocimiento. A. Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión. B. Aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno. C. Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Y por último, D. Aprender a hacer, un proceso fundamental que recoge elementos de los 3 anteriores. Por supuesto, estas 4 vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. Partiendo de estas ideas de Delors, quisiera saber si ustedes ya identificaron cuáles son las competencias para la vida y en qué medida las están desarrollando. Recuerden que pueden comunicarse a este programa por teléfono, correo electrónico o bien a nuestras redes sociales. Ay, esto se pone interesante. ¿Cuál será el tesoro que encierra la educación? Si ya lo estamos recibiendo, entonces identifiquémoslo y hablemos sobre él. Yo me apunto. Me gustaría ver cuál es y en qué consiste. Cuenten conmigo. Por lo que leyó Betty, yo digo que el gran tesoro es que la escuela nos está formando para la vida y en la vida misma. En los proyectos que hemos desarrollado, como la cría de conejos o alfarería, nuestras experiencias de aprendizaje han sido en la vida misma. Y hemos comprobado que lo que aprendemos en la escuela es de gran ayuda, porque con esos aprendizajes escolares podemos resolver en la vida retos que no habíamos imaginado. Pero también sucede lo contrario. ¿Cómo que lo contrario? Sí, mira, podemos empezar por reconocer que somos parte de una comunidad e identificamos lo que sucede en ella. Por ejemplo, el problema de la contaminación en los ríos. A partir del interés por estudiar este fenómeno, surgen preguntas interesantes que podemos responder si este problema lo ponemos en la mesa y lo estudiamos desde la escuela. Si te das cuenta, en cada una de las asignaturas hay temas que nos ayudarían a entender y hasta resolver el problema de la contaminación en nuestros ríos. Desde aquí podemos buscar información en diferentes fuentes y también, con la ayuda de nuestro tutor, responder preguntas interesantes. Esa idea de establecer relación entre la escuela y la vida y la escuela, me encanta porque memorizar cosas que solo nos sirven para pasar exámenes dentro de la escuela es muy aburrido. Carla, tocas un punto importantísimo. La escuela fue creada por la sociedad para cumplir con la formación de las nuevas generaciones. Y esta formación es precisamente para la vida. Independientemente si decides integrarte a laborar o si decides seguir estudiando, la formación que recibes en la escuela te debe servir para una y para otra. Ah, es por eso que en el texto que leyó Betty se habla de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
Veamos qué tanto hemos avanzado en la construcción de nuestras competencias para la vida, hasta el 2º grado de telesecundaria. Y si nos falta alguna por desarrollar, aún tenemos tiempo. Y no olvidemos que si hablamos de competencias, debemos dar evidencias. ¿Pero por qué se han quedado tan pensativos? Porque tenemos que saber cuáles son esas competencias para la vida. ¿Y qué les hace falta para ello? No solo identificarlas, sino aportar evidencias. Jennifer comentó que al hablar de competencias era necesario dar evidencias, y creo que puedo empezar por ahí. Por ejemplo, si hablamos de las competencias para la convivencia, las evidencias son que todos en el grupo nos llevamos bien. Siempre que trabajamos en equipo hay diferentes opiniones, pero argumentamos nuestros puntos de vista, respetamos los de los otros y así llegamos a acuerdos. Y como una buena convivencia llega hasta el respeto por la naturaleza, la evidencia es que lo que hacemos de manera tan sencilla como depositar la basura en su lugar. A ver, díganme si no son evidencias de una buena convivencia. Sí, completamente de acuerdo contigo. Pero nos falta mencionar otras competencias y sus respectivas evidencias. ¿Nos puede ayudar a identificar las otras competencias para la vida? Claro que puedo apoyarlos. Les menciono brevemente que además de las competencias para la convivencia que ya ha mencionado Marcos, las competencias que se pretende que ustedes desarrollen al término de la educación básica son competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información, competencias para el manejo de situaciones y competencias para la vida en sociedad. Para aportar evidencias en su desarrollo de estas competencias, me gustaría retomar la experiencia que tuvimos de aprendizaje en el taller de alfarería de la familia de Marcos. Estoy segura de que hemos desarrollado estas competencias y algunas evidencias son trabajar en armonía para hacer las vasijas. Evidentemente, nos comunicamos con eficacia, porque de otra manera no habríamos entendido ni llevado a la práctica las instrucciones que el tutor, el papá de Marcos, y entre compañeros nos dábamos. Trabajamos en equipos y allí negociamos lo necesario para llegar a acuerdos sobre el tamaño, color y forma de nuestras vasijas. Y la evidencia de que aprendemos de manera permanente podemos verla cuando ponemos en práctica los conocimientos que adquirimos en artes visuales y en otras asignaturas. Así pudimos elaborar nuestras vasijas. El proceso de aprendizaje es constante y no solo se lleva a cabo en la escuela. Surge en todo momento, cuando leemos un libro, investigamos en internet o cuando platicamos con nuestros padres o otras personas. Ahora estoy seguro de que estas competencias no son exclusivas para esa experiencia de trabajo, sino que las ponemos en práctica en cualquier actividad de la vida cotidiana, hasta cuando jugamos y ayudamos en las labores de casa. Sí, claro, pero ¿y las otras competencias? Podemos seguir con las competencias para el manejo de la información. Sí, ahí tenemos muchas evidencias. Las competencias para el manejo de la información se relacionan con la búsqueda, identificación, evaluación, selección y sistematización de información. El pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos, analizar, sintetizar, utilizar y compartir información. El conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales. Pero es muy importante que no seamos solamente nosotros los que digamos que estamos desarrollando estas competencias. Ya sé, invitemos al papá de Marcos para que nos dé su punto de vista. ¡Excelente idea! Hagamos una invitación formal. Ayúdenme a redactarla. Mi papá se adelantó a esta idea. Él ya había pensado compartir su opinión sobre nuestra visita al taller de la familia y decidió hablar al programa de Juntos por el Camino. Escuchémoslo. Buenos días, señorita Betty. Mi nombre es Carlos Rivera. Agradezco que me haya tomado la llamada. Bienvenido, señor Carlos, a este programa. Lo escuchamos con atención. Mi hijo Marcos y sus compañeros de grupo visitaron el taller de alfarería de nuestra familia. Quiero resaltar que el interés por aprender que mostraron me emocionó tanto que no me daba abasto para dar respuesta a cada una de sus preguntas. Era evidente que habían buscado información y no solo eso, ya la habían seleccionado de acuerdo con sus intereses específicos para hacer tal o cual modelo de vasija. Mostraron su capacidad para pensar y reflexionar,
cuando argumentaban y expresaban sus juicios críticos sobre los procedimientos que seguíamos. Quiero resaltar que jamás fueron egoístas y que a cada momento compartieron los conocimientos y la información que ya tenían. Algo que me impresionó de manera positiva fue que al participar en el taller de mi familia, nadie estableció horarios para decir que era hora de matemáticas y ahora tocaba física o química y después artes visuales o tecnologías. Todo el conocimiento se integraba, así como surgían las preguntas y las respuestas de cómo hacer unas vasijas de barro sin importar en qué disciplina y en qué horario era mejor aprenderlo. La relación entre los chicos y conmigo fue de respeto y cordialidad, hasta para dejar todo en su lugar. La evaluación se hizo en el mismo proceso, y a pesar de la diversidad de las habilidades, no hubo un solo reprobado. Bueno, espero mis comentarios sean de utilidad no solo para mi hijo y sus compañeros, sino para todos los jóvenes, sus padres y tutores que escuchan este programa. Hasta pronto. Muchas gracias por llamarnos y sobre todo por compartirnos esta bonita experiencia. Bueno amigos, continuamos con el programa. ¿Qué opinan respecto a lo que acabamos de escuchar? Qué observador fue el papá de Marcos, pero algo que no mencionó fue que algunos sentimos frustración cuando algo no nos salía bien. Y lo bueno fue que ante esas situaciones desarrollamos competencias para el manejo de situaciones. Es decir, que aprendimos a desarrollar metas alternas, y así fue como varios mostraron iniciativa para propiciar cambios y afrontar los que se presentaran. Tomamos decisiones y asumimos las consecuencias, enfrentamos el riesgo y la incertidumbre. Finalmente, planteamos y llevamos a buen término procedimientos o alternativas para solucionar las dificultades que tuvimos, y fuimos capaces de manejar el fracaso y la desilusión. Aporto esta evidencia porque este fue mi caso, y apuesto que el de otros compañeros. Todo esto ha sido parte de nuestra formación y seguirá siendo útil porque, como su nombre lo dice, son competencias para toda la vida. Bueno, ustedes ya identificaron algunas de las competencias para la vida que se pretenden lograr al término de la educación básica. Ahora es tiempo de averiguar si toda la comunidad estudiantil lo ha hecho. ¿Cómo se les ocurre que podemos averiguar esto? Hagamos una encuesta y presentemos los resultados en el periódico mural. Sí, buena idea. Perfecto, claro. Sí. También estoy de acuerdo con ustedes. Tomemos en cuenta que es un trabajo de investigación y que requiere de tiempo para hacerlo. Hagámoslo en el transcurso de la semana y en la siguiente sesión lo comentaremos. Incluso lo expondremos a la comunidad escolar. Excelente. Excelente idea. Perfecto. Excelente. Carla, ¿cómo convenciste a los chicos para que participaran en la encuesta? Al principio no querían, pero les expuse los motivos de la encuesta y les hablé de la importancia de su colaboración en nuestra investigación. Además, los invité a la presentación de los resultados y así fue como los convencí. A nosotros nos pasó algo parecido. Al principio no sabíamos cómo elaborar la encuesta. Empezamos por definir qué pretendíamos hacer y para qué. Redactábamos las preguntas, luego seleccionamos a las personas a quienes aplicar la encuesta. Claro que primero pusimos a prueba las preguntas y así resultaron las preguntas definitivas. Sí, estoy segura de que en todo momento enfrentaremos situaciones difíciles. Proponemos soluciones y estrategias a seguir y seguiremos tomando decisiones. Ustedes son capaces de eso y más, chicos. Continuarán desarrollando las competencias para la vida y lo harán durante toda la vida. Bueno, chicos, pues a continuar con la presentación de los resultados. Sí, profesor. La identificación de las competencias para la vida la hicimos tomando en cuenta una actividad específica realizada en nuestra comunidad. Es el turno de ustedes.